América Latina enfrenta nuevos retos políticos, sociales y económicos. Entre el resurgimiento de la izquierda en medio de convulsiones sociales reflejadas en las protestas recientes, en países como Ecuador, Panamá y Argentina, ciudadanos exigen cambios de estructuras, rechazan la corrupción y demandan mejores políticas sociales. En Ecuador y Panamá se llevan a cabo diálogos entre el gobierno y los gremios sindicalistas e indígenas, quienes rechazan la corrupción y reclaman mejoras en temas económicos. Mientras tanto, en Argentina, ciudadanos se oponen a las subidas en los precios de los alimentos, aunado a los acuerdos alcanzados con el FMI ante una deuda adquirida bajo el gobierno de Mauricio Macri. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo enfrenta una dura oposición y varios intentos de remoción, mientras que en Colombia, Gustavo Petro se prepara para asumir como el primer presidente de izquierda en la nación neogranadina. Amigos, estos son partes de las realidades que se viven en este momento en nuestra región y esto será el punto de partida de hoy en Noticias Globovisión Internacionales para abordarlo, cómo están los diferentes países de América Latina y cuáles son las situaciones actuales hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Puedes seguirnos en @internacionales_gb, mi cuenta @jenriquerobles y la de nuestro canal @globovisión para estar enterado de todo lo que acontece en el mundo. Comenzamos. Este jueves el presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, cumple un año de mandato con un récord de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción, mientras que enfrenta también el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción, situación que rechazo enérgicamente. El maestro rural y sindicalista ganó las elecciones en 2021 en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori, pero luego de un año de mandato muchos dudan que logre mantenerse en el poder. Su caso se asemeja al de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes en 2018 y 2020 respectivamente tuvieron choques con el Congreso y denuncias de corrupción. La reciente decisión de la fiscal de la Nación de abrirle una nueva investigación por obstrucción a la justicia por proteger a 3 miembros de su entorno prófugos ha avivado las brasas para un tercer pedido de destitución. Con 5 investigaciones abiertas, Castillo niega todas las acusaciones. Sin embargo, el Ministerio Público no puede llevarlo a tribunales ya que goza de inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026. Y ante esto, el pasado miércoles, 500.000 de peruanos salieron a las calles para marchar en apoyo al presidente Pedro Castillo, exigiendo que éste cumpla sus promesas y pidiendo el cierre del Congreso. Y esta movilización se llevó a cabo por las calles del centro histórico de Lima y congregó a sindicalistas, así como a peruanos que llegaron de diversas ciudades de los Andes y la Amazonía. Grupos de manifestantes llevaban diversos carteles que mostraban mensajes en contra de los partidos opositores de tendencia derechista, incluidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular. En su trayecto hacia las puertas del Parlamento, la policía antimotines contuvo a los manifestantes usando gases lacrimógenos para frenar su avance. De acuerdo con encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, la popularidad de Castillo cayó de un 38% a inicios de su gestión a un apenas 19% en el mes de junio. Este descenso se debe a la percepción popular de que el mandatario no cumple sus promesas y a las 5 investigaciones que la Fiscalía ha abierto en su contra. Sin embargo, en provincias fuera de la capital, los habitantes creen que parte de la culpa la tiene el Parlamento, que ha impedido su gestión sin reconocer su triunfo electoral y que ha buscado además destituirlo 2 veces en un año.
Y en este sentido les contamos que Perú llega al 201 aniversario de su independencia con un presidente con 5 procesos penales abiertos que incluyen a sus familiares. De hecho, su cuñada confirmó públicamente que trabajó para una empresa que había recibido contrato con el Estado. Vamos a ampliar, amigos, esta información con nuestra corresponsal en Lima, Ayatolá Núñez. Allí son en este momento las 10:38. Buenos días. Gracias por este contacto y muy buenos días. Jennifer Paredes, con una actitud retadora y desafiante, admitió que no solamente había trabajado para una empresa que había ganado licitación con el Estado, sino que su hermana, la primera dama, había permitido el ingreso de ese empresario a Palacio de Gobierno, pero destacó que no fue para hacer negocios. Esto expresó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sí. ¿Desde cuándo trabajó usted? Trabajé para la empresa mencionada desde agosto, septiembre y octubre del año pasado. ¿Cuáles eran sus funciones? Yo elaboro una parte del expediente técnico llamado componente social. De otro lado, los principales testigos que vienen aportando información a la Fiscalía de los casos que se le siguen al presidente Castillo, los empresarios Samir Villaverde y Carolyn López, denuncian que continúan siendo espiados sin conocer cuáles serían las intenciones. No obstante, la policía y funcionarios de Estado responsables de su seguridad descartan estos señalamientos. No me hacen reglaje, quiero saber quién eres. Quiero saber quién eres. ¿Eres policía o no eres policía? Dime. No entiendes. No sabes quién eres. Tipo de inteligencia, efectivamente, ha estado verificando los servicios, verificando los alrededores de la casa, ha tomado fotos, pero al personal del servicio, porque es un servicio abierto, no es un servicio reservado, es un servicio abierto. Seguidores del presidente Castillo, así como ministros de Estado, lo continúan defendiendo y descalifican las pruebas mostradas ante la Fiscalía que vinculan al jefe de Estado con presuntos delitos de corrupción. Este es el aporte y así yo los invito a continuar con más en el estudio. Adelante. Gracias a esta hora a nuestro corresponsal en Lima, Ayatolá Núñez, por mantenernos informados en torno a lo que sucede a lo interno del gobierno de Perú, así como la crisis social y política que se vive en este país andino. Ya hablábamos de Perú, pero vamos a hablar ahora de un caso más cercano, el caso de Colombia. La próxima semana, exactamente el 7 de agosto, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, llegará a la Casa de Nariño y se convertirá en el primer mandatario de izquierda en la historia del país neogranadino. El economista y exguerrillero lo hará tras ganar los comicios presidenciales del pasado 19 de junio, cuando se impuso con un 50,44% de los votos contra el 47,3% obtenido por el ingeniero Rodolfo Hernández. La toma del poder se realizará bajo un estricto protocolo. Primero se entonará el himno nacional y posteriormente Petro hará el juramento como nuevo presidente, según lo establece la Constitución colombiana, para ejercer el cargo por un periodo de 4 años. La asunción se hace tradicionalmente en la Plaza de Bolívar de Bogotá. También incluye un discurso del presidente del Congreso y del presidente electo. Además, suelen asistir líderes y presidentes de otros países. Y hasta el momento, 11 jefes de Estado han confirmado su asistencia, entre ellos el rey Felipe VI de España, así como los mandatarios de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Honduras. Con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, el gobierno del presidente Iván Duque culminará su periodo. Era el caso de Colombia, pero en Brasil el tema de las elecciones presidenciales se mantiene en la punta del eje político ante las candidaturas oficializadas durante la semana pasada por parte de Luis Ignacio Lula da Silva y el actual gobernante derechista Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores oficializó este pasado jueves la candidatura del exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para las futuras elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en octubre. La cúpula del partido aprobó la fórmula que encabeza Lula y tiene como aspirante al vicepresidente liberal Geraldo Alckmin. Por su parte, Jair Bolsonaro lanzó el domingo su candidatura a la reelección en un acto en Río de Janeiro marcado por críticas a su principal adversario Lula.
La oficialización de Bolsonaro como candidato a las elecciones del 2 de octubre ocurrió en la convención del Partido Liberal en Río, cuna política del presidente. Según los organizadores, 12.000 personas siguieron el discurso y según los últimos sondeos, Lula lidera las intenciones de voto para estas elecciones. Es lo que sucede en Brasil, aquí cerca de Venezuela, pero si nos vamos más al cono sur, también vemos otras realidades políticas como es el caso de Chile. Vamos a consultar la web de Associated Press. Este medio estadounidense nos reseña: crece campaña electoral en Chile con miras a plebiscito. Las campañas electorales se multiplican en Chile, al igual que las acusaciones de intervencionismo electoral, a medida que se acerca el plebiscito del 4 de septiembre, cuando los chilenos votarán si aprueban o rechazan una nueva constitución que cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Si gana la opción del apruebo, la constitución vigente será reemplazada por una nueva elaborada por una convención constitucional mayoritariamente izquierdista. Y si se impone el rechazo, seguirá adelante la actual, legada por la dictadura militar de Augusto Pinochet de 1973 y 1990. Según encuestas, en septiembre ganaría el rechazo, aunque por un estrecho margen. La encuestadora CADEM, en su último informe, señaló que el rechazo estaría en esta opción ganadora para el caso de Chile, con 5 puntos que ha bajado en los últimos días y el apruebo que ha subido 2 puntos en esta última semana. Lo reseña Associated Press en su sitio en internet. Amigos, son las diferentes realidades que estamos viendo en América Latina y que hoy abordamos en profundidad aquí en Noticias Globovisión Internacionales. Hacemos nuestra primera pausa, usted quédese con nosotros e interactúe también por @internacionales_gb, @globovisión, @jenriquerobles y saludamos a quienes se conectan por nuestra señal en vivo en YouTube. Ya volvemos.